De la mañana, sean bienvenidos a Latinos Noticias. En este reportaje vamos a presentar brevemente a uno de los autores y poetas más sobresalientes, conocidos también como uno de los exponentes de la literatura peruana, César Vallejo, con una trayectoria trascendental en el ámbito literario del siglo XX. Asimismo, abordaremos su novela El reino de los Siris, para realizar un contraste con la vida actual. César Vallejo es una figura clave en la literatura universal, reconocido por su sensibilidad y reflexión social. Además de su poesía, también incursionó en la prosa, reflejando sus experiencias y su conexión con el mundo antiguo. Su obra, influenciada por autores como Garcilaso de la Vega y mitos tradicionales, examina la transformación de las tradiciones y la situación cultural y social en su tiempo. En la novela El reino de los Siris, Vallejo aborda la fragilidad de la paz en el Imperio Inca, explorando las tensiones entre las emociones humanas, las exigencias sociales y espirituales. En este reportaje se busca analizar los elementos de la cosmovisión incaica en la obra de Vallejo, destacando cómo utiliza la nobleza incaica y los rituales religiosos para ilustrar las tensiones entre el poder político y las creencias espirituales en la consolidación del Imperio Inca. A continuación hablaré acerca del argumento número 1, la fragilidad del imperio incaico, tensiones entre el poder y las relaciones humanas. Para empezar, me gustaría citar a Del Espriella, 2006, la cual menciona que el felicidio está presente en todas las culturas. Desde el principio de la historia escrita, hay registros de padres que han asesinado a sus hijos. Se puede encontrar claves en los mitos y leyendas, donde de forma velada la agresión hacia los padres se presenta, o la incapacidad de ser madre. La evidencia del cuento la encontramos en la página 141, en la cual presenta lo siguiente. Eres un sifocante, has calumniado a la nobleza, maldito del sol, gusano pestilente, cárcoma del oráculo sagrado. Un niño, triste y pobre, vino corriendo, era un hijo de Tiku. Saltó a sus rodillas y le echó los bracitos al cuello. Tiku le miró extrañamente, y desprendiendo la espina que sujetaba la manta en sus hombros, probó su punta, como la de un cuchillo en la palma de su mano. Tomó al pequeño por el mentón y le hundió la espina hasta hacerla desaparecer. Se oyó un grito desgarrador de la criatura. En el segundo argumento tenemos lecciones de derrota de la violencia a la paz y las creencias espirituales en el Imperio Inca. En esta novela, Vallejo destaca los errores del imperio como parte central de su historia, junto con varios episodios que suceden durante el gobierno de Túpac Yupanqui. Estas experiencias llevan al Inca a cambiar su comportamiento impulsivo por uno mucho más pacífico. Además, en la novela, los incas temen que la paz desagrade a sus deidades, considerando la guerra como un acto de devoción. Creen que cada victoria asegurada a su favor, mientras que la paz podría provocar ira divina y consecuencias negativas en su estatus como guerreros. Este dilema moral refleja la profunda influencia de sus creencias en la vida y en sus decisiones de su sociedad. De la Riva 2012 menciona que se aproximaba un conflicto que marcaría un destino cósmico en el imperio. Debía aceptar. Los incas se dan cuenta de que las guerras es inevitable y encuentran el dilema de elegir entre la paz o el odio divino. El conflicto interno de la paz o la guerra resalta la tensión entre sus creencias espirituales y la necesidad de supervivencia.
lo que sugiere que el destino del imperio estaba entrelazado con sus prácticas bélicas. Esto se puede observar en el siguiente fragmento de la novela. Los nobles secundaban al Inca en su entusiasmo por la paz y el trabajo, aunque en el fondo lamentasen esta nueva política del emperador, en nombre del espíritu guerrero de la raza y sobre todo por propia conveniencia de clase, ya que las expediciones de conquista redundaban a la larga en aumento de preeminencias y riquezas cortesa, página 136. Pues a continuación contaremos con la participación de la psicóloga Dina Núñez, quien gentilmente ha aceptado contestar algunas preguntas acerca de la vigencia de la novela de Vallejo, y es egresada de la Universidad Tecnológica del Perú, y tenemos el agrado de que esté con nosotros. Pues ahora le voy a pasar a explicar un poco sobre nuestra tesis, ¿no? Que se plantea examinar la fragilidad de la paz en el Imperio Incaico, explorando la tensión entre las emociones, las relaciones humanas y las exigencias sociales, tanto sociales como también espirituales. ¿Nos podría dar su punto de vista acerca de este fragmento de la tesis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Dina Núñez, psicóloga educativa y clínica, ¿no? En este caso, se podría analizar este acto como un reflejo extremo, ¿no? de violencia, ya sea intrafamiliar, enraizado en las tensiones sociales y culturales. Esto afecta, si bien es cierto, las emociones, ¿no? En este caso, un estrés traumático, porque en todo lo que ellos realizaban, ¿no? Era, en este caso, por ejemplo, un papá podría hacer daño a su propio hijo. Entonces, esto externaliza su frustración ante el poder opresor, despojando a la relación padre e hijo, ¿no? De su humanidad, o sea, matándolo. Esto conecta con el concepto de trauma en general, donde actos violentos impactan no solo a los individuos, sino a comunidades enteras a lo largo del tiempo, ¿ya? En este mundo actual se puede decir que esta escena puede comparar, ¿no? Comparar en este caso el abuso infantil o violencia doméstica, donde las presiones sociales o traumas no resultan a la lucha por el control, ¿no? Llevan a la destrucción de los lazos humanos, o sea, ese vínculo entre familia se pierde muchas veces, ¿no? Entonces, finalmente, la violencia hacia los hijos en la historia y en los mitos, como señala, en este caso, revela conflictos universales, ¿no? En la psique, en la mente humana, ¿no? Siguen vigentes hasta el día de hoy, se puede decir. También según Vallejo, ¿no? Plasma como el imperio incaico enfrentó las tensiones profundas entre sus creencias espirituales y las exigencias políticas de supervivencia, en este caso, ¿no? El cambio que se hizo según Tupac Yupanqui hacia una postura pacífica, o sea, él quería la paz, ¿no? Porque refleja una transformación personal, pero también desata conflictos internos entre los nobles, quienes veían en la guerra no solo una conexión con los ideales, ¿no? Sino un medio de mantener su poder y privilegio. Esto más entendible, ¿no? Y más que se puede decir. También dentro de todo enfatiza el paso de este dilema en la paz, que era como una posible traición a las expectativas divinas, mientras que la guerra, pese a sus costos, generalizaba su estatus, por ejemplo, como los hijos del sol, se puede decir, ¿no? En el fragmento
de la novela. En este caso, los nobles lamentan la política, ¿no? O sea, la pacífica. Ellos, dentro de todo, estaban teniendo paz, pero ellos creían que sus dioses merecían otro, ¿no? Y pensaban que estaban traicionando a sus dioses dentro de esto, ¿no? Este conflicto interno tiene como resonancia contemporánea, se puede decir, mostrando cómo las creencias y posturas o estructuras del poder pueden tener o impulsar decisiones cruciales en esta sociedad todavía, ¿no? Eso sería todo. Pues me gustaría agradecerle por tomarse el tiempo de hablar sobre la novela. Ha sido muy enriquecedor escuchar su perspectiva y analizar y permitir pues ver la historia desde ángulos que quizás no habíamos considerado. Nuevamente muchas gracias por compartir su conocimiento y pasión por la literatura. En conclusión, en la novela Hacia el reino de los Siris de César Vallejo se examina la fragilidad y la paz en el imperio incaico, explorando la tensión entre las emociones y relaciones humanas, las exigencias sociales y espirituales. Por un lado, Vallejo explora la fragilidad del imperio inca y cómo los líderes se enfrentan dilemas debido a la presión de sus creencias religiosas y las expectativas sociales de expandir su territorio, lo que generaba conflictos internos que reflejaban la vulnerabilidad del imperio a través de episodios muy violentos y decisiones trágicas, como el conflicto que se llega a revelar en el peso de las tradiciones y cómo influyen en la época, resaltando cómo el poder es constante amenazado por el sufrimiento y los sacrificios personales. La novela también muestra una evolución en la política del imperio inca, ya que tras las diferentes derrotas de los líderes empiezan a adaptarse a una actitud más pacífica. Así Vallejo ofrece una reflexión sobre la complejidad de la paz y la guerra en la vida de un imperio. Además, sugiere que la verdadera fortaleza de un reino no reside solo en una ambición o una paz interna, sino en su capacidad para confrontar sus dilemas y adaptarse aun cuando ello implica un regreso a la lucha para asegurar su supervivencia. A lo largo de este reportaje, hemos explorado la novela Hacia el reino de los Siris, observando una historia fascinante sobre las peripecias acontecidas durante el reinado de Tupac Yupanqui. César Vallejo nos transporta a un mundo antiguo donde podemos observar cómo se sobrellevaba la vida en esta época. Esto nos anima a reflexionar sobre cómo las decisiones son tan importantes para el convivir no solo de nosotros, sino también de una civilización entera. Me gustaría agradecerles a mis compañeros, ya que no habría sido posible sin el apoyo de quienes hicieron este mundo literario una experiencia enriquecedora. Agradecemos a César Vallejo por crear esta novela tan significativa, a los lectores y expertos que compartieron su perspectiva sobre los temas tratados en los pasajes de la historia. Y por último, gracias por acompañarnos en este video y seguir demostrando que el legado de Vallejo será eterno. Gracias.